Hola a todos. Escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que lo disfruten. Su raza podrida no se quita con agua, escupió la suegra cuando Gracia salió de la ducha. Justo después de eso, su esposo destrozó el álbum de bodas y la echó a la calle en una toalla. Pero ellos no sabían que su hermano, dueño de la empresa de su marido, justo estaba llegando a la casa. Al verla en ese estado, bajó del coche en silencio. Lo que él le hizo después a su cuñado. Pero para entender cómo se llegó a semejante pesadilla, hay que volver apenas una hora atrás, a esa mañana que parecía igual a tantas otras. La mañana empezó como siempre. Gracia despertó con un rayo de sol que se colaba con insistencia por la rendija de las cortinas. Estefan ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, de espaldas a ella, mirando en silencio por la ventana. Pasaba seguido. A menudo se levantaba antes y se quedaba pensando en sus cosas del trabajo. Gracia nunca lo molestaba con preguntas en esos momentos. Un hombre debe resolver sus propios problemas. Se levantó despacio, se puso la bata y fue a la cocina a preparar café. Tras 15 años de matrimonio, su vida se había convertido en un mecanismo bien engrasado. Gracia dirigía el centro comunitario de ocio de la ciudad. Era un trabajo estresante, pero que le encantaba. Estefan era gerente senior en una gran constructora. Una constructora que, por una feliz coincidencia, pertenecía a su hermano mayor, Damián. Eso era motivo de orgullo para toda la familia, y sobre todo para su suegra Catalina. En cada ocasión mencionaba la empresa tan importante en la que trabajaba su hijo. La cocina aún olía a la repostería del día anterior. Gracia sonrió. Amaba su piso. Cada cosa la había elegido ella misma, con cariño. Ese cuadro de girasoles. Esas tazas divertidas de lunares. Ese era su mundo, su refugio. Estefan entró en la cocina cuando el café ya estaba listo. Se sentó en silencio a la mesa. Su rostro se veía gris, tenso. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó Gracia, poniéndole la taza delante. Él levantó la mirada despacio. Sus ojos eran pesados, ajenos. «Todo bien», respondió con una voz plana, sin vida. En ese momento sonó el timbre. Insistente, exigente. Gracia suspiró. Solo podía ser ella. Catalina. La suegra tenía la costumbre de aparecer sin avisar, sobre todo en las mañanas. Como si quisiera comprobar cómo su nuera cumplía con las tareas de ama de casa. Estefan se estremeció al oír el timbre. Miró la puerta, luego a Gracia, y en sus ojos apareció algo extraño. Casi miedo. Pero duró solo un segundo. Volvió a ponerse su máscara de indiferencia. Gracia abrió la puerta. Catalina estaba allí con una bolsa de magdalenas en las manos. Su rostro, como siempre, apretado en un gesto de rectitud severa. «Aquí tienes, horneé». «Seguro otra vez desayunan con dulces de tienda», proclamó, entrando al piso sin apenas saludar. Gracia cerró la puerta en silencio. Ya estaba acostumbrada a esos reproches eternos, a ese tono como si no fuera una mujer adulta y respetada, sino una colegiala perezosa. Aguantaba. Por Estefan, por la paz de la familia. Catalina entró en la cocina, vio a su hijo y enseguida le regaló una sonrisa tierna. «Estefan, hijo, ¿por qué estás tan pálido? ¿Ella no te da de comer?» Estefan no contestó, solo apartó la vista. La atmósfera en la cocina se volvió espesa, como gelatina. A Gracia le recorrió un escalofrío por la espalda. Algo no estaba bien. No era el típico gruñido matutino de su suegra. En el aire había algo malo, pesado. «Voy a darme una ducha», dijo Gracia, solo para huir de esa habitación. Se encerró en el baño, apoyándose contra la puerta. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Estefan estaba así? ¿Por qué Catalina la miraba como si hubiera cometido un crimen? Abrió la ducha, esperando que el agua caliente le quitara esa sensación pegajosa y desagradable. Se quedó bajo el chorro con los ojos cerrados, intentando convencerse de que se lo imaginaba todo. Que su marido tenía problemas en el trabajo y que su suegra, como siempre, estaba de mal humor. Que en cuanto saliera todo volvería a la normalidad. Qué equivocada estaba. Cuando apagó el agua y buscó la toalla, se dio cuenta de que no estaba sola. La puerta estaba entreabierta. En el marco estaba Catalina. No decía nada,
solo miraba. Y en esa mirada había un odio helado, tan concentrado que a Gracia se le cortó la respiración. Se envolvió rápido en la toalla grande, sintiéndose completamente indefensa. ¿Qué quiere, Catalina? Su voz tembló. La suegra dio un paso adelante. Sus labios se torcieron en una mueca cruel. Y entonces dijo esas palabras. Despacio, saboreando cada sílaba, como veneno. Su raza podrida no se quita con agua. Gracia se quedó helada. Su mente no alcanzaba a comprender el sentido. ¿Raza podrida? ¿De qué hablaba? Ya no eran simples reproches, era algo más. Algo oscuro. Antes de que pudiera responder, apareció Stefan en la puerta del baño. Su cara estaba deformada por la rabia. Una rabia fría, distante, más terrible que un grito. No la miraba a ella. Su vista estaba fija en la pared del pasillo, donde colgaban las fotos de la boda en un gran marco. Caminó hacia allí y lo arrancó. El vidrio se estrelló contra el suelo. Entonces empezó a romper. Sacó la foto principal de su boda, aquella en la que aparecían jóvenes y felices, y con furia animal la partió en dos. Luego otra vez. Y otra. Desgarraba sus rostros sonrientes, sus abrazos, sus recuerdos, convirtiéndolo todo en pedazos miserables. Gracia, paralizada en su toalla, lo miraba en silencio. No podía emitir ni un sonido. Sentía un nudo en la garganta. No podía ser real. Era una pesadilla absurda. Cuando destrozó la última foto, Stefan se volvió hacia ella. Sus ojos no tenían nada. Vacíos. La agarró del hombro, con brusquedad, haciéndole daño. Sus dedos se clavaron en su piel mojada. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Stefan?, susurró ella. Él no respondió. Solo la arrastró. Por el pasillo, entre los vidrios rotos y las fotos destrozadas, hasta la puerta de entrada. Catalina se quedó a un lado, observando la escena con una expresión de profunda satisfacción en el rostro. Stefan abrió de golpe la puerta que daba a la escalera y luego la pesada puerta del portal. El aire fresco de la mañana golpeó la piel desnuda de Gracia, haciéndola estremecerse. La empujó afuera. Simplemente la sacó a la fuerza al patio, a la vista de todo el edificio. Tropezó con el umbral y casi cayó, apenas logrando mantenerse en pie sobre el asfalto frío. La puerta se cerró tras ella. El cerrojo sonó. Y ahí estaba. En medio del patio del bloque de 9 pisos. Con una toalla de baño que apenas cubría su cuerpo. Descalza. Con el pelo mojado, chorreándole agua helada por los hombros. Humillada. Pisoteada. Expulsada de su propia vida como basura. Alzó la vista. En la ventana de su piso, en el tercer piso, estaban 2 figuras. Su marido y su suegra. La miraban inmóviles. Como si asistieran a un espectáculo que disfrutaban. La vergüenza era insoportable. Quemaba como fuego. Le parecía que todas las ventanas de la casa la observaban. Que detrás de cada cortina había ojos curiosos de vecinos. Quería hundirse en la tierra, evaporarse, desaparecer. Apretaba con fuerza los bordes de la toalla. Las manos le temblaban, no sabía si del frío o del shock. En el asfalto, junto a la entrada, yacía un trozo de foto, su rostro sonriente. Y en ese momento, en el punto más alto de su desesperación y vergüenza, escuchó el rugido conocido de un motor. Al patio entraba lentamente un coche negro, brillante. El coche de su hermano. El corazón se le hundió en el estómago. No él. Por favor, no Damián. No debía verla así. El coche se detuvo a pocos metros. La puerta del conductor se abrió y de ella salió Damián. Vestía su traje de siempre, impecable, perfectamente planchado, serio. Cerró la puerta y sus ojos se posaron en ella. Su rostro no se inmutó. Ni sorpresa, ni rabia, ni compasión. Era completamente impenetrable, como piedra. Observó la escena con calma, de forma meticulosa. Primero a ella, temblando, cubierta solo con una toalla. Luego las fotos rotas esparcidas por el portal. Después levantó la vista hacia la ventana del tercer piso, donde todavía estaban Stefan y Catalina. Sus miradas se cruzaron un instante. Gracia esperaba cualquier cosa, que corriera hacia ella, que gritara, que preguntara. Pero no hizo nada de eso.
Caminó en silencio, con paso lento y firme, directo hacia el portal. Pasó tan cerca de ella que pudo sentir el aroma de su perfume caro. No la miró. Su objetivo estaba dentro. Pulsó el timbre. A los pocos segundos, la puerta emitió un pitido y se abrió. Damián entró. Para Gracia, el tiempo se detuvo. Siguió de pie en el mismo lugar, incapaz de moverse. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? ¿Qué les decía? Esperaba gritos, ruidos de pelea. Pero no se escuchaba nada. Ese silencio era lo más aterrador. Pasó quizá un minuto. Tal vez 2. Una eternidad. La puerta del portal se abrió de nuevo y en el umbral apareció Damián. Con el mismo rostro de piedra. Se acercó a ella, se quitó su elegante chaqueta gris oscuro y se la puso sobre los hombros. La tela estaba caliente. No dijo nada. Simplemente la giró suavemente y la condujo hacia el coche. Abrió la puerta del pasajero, la ayudó a sentarse, la cerró. Rodeó el coche y se colocó al volante. Y solo entonces, antes de arrancar, la miró y dijo en voz baja, casi sin emoción, «Está despedido desde este momento». Gracia sintió. Las lágrimas que había contenido tanto tiempo por fin brotaron. Despedido. Era justo. Era algo. Pero no podía borrar la humillación que acababa de vivir. Damián encendió el motor. Pero antes de salir, añadió, mirando fijamente hacia la ventana donde aún se veía la silueta pálida de Stefan. Su voz bajó aún más, pero en ella se escuchó un filo metálico, y eso no es todo. Acabo de informarle que nuestro proyecto conjunto, en el que invirtió todo su dinero y el mío en los últimos 5 años, se liquida. Los documentos estarán presentados esta misma tarde. Es su bancarrota personal total. Se quedará sin un céntimo. Las palabras de su hermano sobre la ruina de Stefan resonaron en el silencio ensordecedor del coche. Gracia lo miraba, sin comprender del todo. Estaba agradecida, infinitamente agradecida, pero esa noticia, esa venganza, no le traía alivio. El dolor era demasiado profundo, demasiado personal. El dinero, el trabajo, todo parecía tan pequeño comparado con el ser destrozado y humillado en que la habían convertido. El coche se puso en marcha suavemente, saliendo del patio que un minuto antes había sido el escenario de su vergüenza pública. Gracia se arropaba con la chaqueta de Damián, inhalando el aroma familiar de su perfume. Miraba por la ventana las casas, las tiendas, la gente apresurada en sus rutinas. La vida normal de la ciudad. Y la suya acababa de romperse en pedazos. Damián permaneció callado todo el camino. No hizo preguntas, no ofreció consuelo. Solo conducía, apretando con fuerza el volante. En su silencio había más apoyo que en 1000 palabras vacías. Estaba allí. Y eso bastaba. Su apartamento los recibió con frescura y un orden impecable. Un gran loft de soltero con enormes ventanales que daban a la ciudad. Todo en su sitio, ni una mota de polvo. Ese orden estéril contrastaba con el caos que reinaba en el alma de ella. Ve a ducharte. En el armario, en el dormitorio, encontrarás ropa. Un chándal, un suéter, lo que quieras. Yo haré té. Su voz era tranquila, profesional. No la mimaba, no la compadecía. Simplemente resolvía el problema. Paso a paso. El primer paso era llevarla a un lugar seguro y darle calor. Gracia sintió en silencio y fue al baño. El agua caliente volvía a golpearle los hombros, pero esta vez no traía alivio. Se enjabonaba el cuerpo de manera mecánica, intentando quitarse no solo el frío, sino también esa pegajosa sensación de vergüenza. En su cabeza resonaban una y otra vez las palabras de Catalina, tu raza podrida. ¿Qué significaba eso? ¿De dónde venía tanto odio? ¿Por qué? Durante 15 años había sido una nuera ejemplar. Aguantó reproches, evitó conflictos. Y esa era la recompensa. Al salir de la ducha, encontró en el armario de su hermano un chándal gris. Le quedaba grande, pero en esa amplitud había algo cómodo, protector. En la cocina la esperaban una taza de té y un plato con galletas. Damián estaba sentado en un sillón, mirando el teléfono. Al verla, lo dejó a un lado. Siéntate, toma. Gracia se acomodó en el sofá y tomó la taza. Los dedos aún le temblaban. Pasaron unos minutos en silencio. El shock empezaba a disiparse. Y en su lugar,
Poco a poco, crecía otra ola. Fría, clara, de furia. Y con ella una necesidad ardiente de respuestas. La habían echado de su casa. Su marido, con quien compartió 15 años, había destrozado su vida en pedazos. Tenía derecho a saber por qué. «Debo volver», dijo en voz baja, pero firme. Damián levantó los ojos hacia ella. «¿Para qué? ¿Recoger tus cosas? Enviaré a alguien, lo guardarán todo. No tienes que verlos más». «No», Gracia negó con la cabeza. La taza ya no le temblaba en las manos. «No necesito las cosas. Necesito una respuesta. Quiero que me mire a los ojos y me diga por qué». «Gracia, ¿lo viste? ¿De verdad crees que puede tener una conversación normal?» «No me importa. No puedo quedarme aquí tomándote mientras mi vida se derrumba. Necesito entender la causa de todo esto». Lo miró suplicante, pero en sus ojos ya no había debilidad. Había decisión. Damián la observó largo rato, luego suspiró hondo. Lo entendió. Sabía que no se calmaría hasta hacerlo. Él era igual. «Está bien», dijo levantándose. «Te llevo. Pero esperaré en el coche. Si en 10 minutos no sales, subiré yo». Quedó acordado. El camino de regreso pareció aún más largo. Gracia miraba por la ventana, pero ya no veía las calles. Repasaba en su mente la conversación que le esperaba. ¿Qué le diría? ¿Gritaría? ¿Lloraría? ¿Exigiría? No. Estaría tranquila. Solo haría una pregunta: ¿por qué? Cuando llegaron a su edificio, el patio estaba vacío. El coche de Damián se detuvo en el mismo lugar que una hora antes. 10 minutos, le recordó. Gracia asintió, bajó y se dirigió al portal. Las piernas le temblaban, pero se obligó a caminar erguida, con la cabeza en alto. La puerta no estaba cerrada. En el suelo del vestíbulo seguían tirados los vidrios y los pedazos de fotos. Nadie se había molestado en limpiar. Subió hasta su piso. La puerta del departamento estaba entreabierta. El corazón se le aceleró. Empujó y entró. El silencio era absoluto. El recibidor seguía hecho un desastre. Caminó hasta la sala. Estefan estaba en el sofá, encorvado, con la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido 10 años en esa hora. El rostro verdoso, con las mejillas hundidas. Escuchó sus pasos, pero no levantó la cabeza. Derrota total. Catalina no estaba por ningún lado. Segaramente se había ido, dejando a su hijo solo con las consecuencias de su triunfo. «Estefan». Él se estremeció al oír su voz, pero siguió sin mirarla. «Quiero saber por qué», dijo Gracia con tono firme, sin emociones. «¿Qué hice? ¿Por qué me trataron así?» Él callaba. Solo los hombros le temblaron de manera patética. «Mírame», exigió ella. ¿15 años? No puedes quedarte callado. Dime qué significaban las palabras de tu madre sobre la raza podrida. Él, lentamente y con esfuerzo, apartó las manos del rostro. Pero no levantó los ojos. Miraba al suelo. Luego tanteó el sofá a su lado, encontró algo, se levantó y se acercó a la mesa de centro. Tiró allí un papel doblado en 4, amarillento. «Aquí», murmuró con voz ronca. «Lee. Ahí están todas las respuestas». «¿Y ya?» Se dio media vuelta, caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta, dejándola sola con esa hoja. Gracia se acercó a la mesa. Las manos volvían a temblarle. Tomó el papel. Era viejo, amarillento, con pliegues gastados. Lo abrió con cuidado. Era una carta. Escrita a mano, con letra femenina rebuscada. Empezaba así. «Querida amiga Verónica, te escribo porque mi alma ya no puede llevar sola esta carga». Gracia leía y sentía que el suelo se le escapaba bajo los pies. Era una carta supuestamente escrita por su madre, Antonia, muchos años atrás. Larga, llorosa, llena de giros melodramáticos. En ella, su madre confesaba un amor secreto y apasionado por el marido de Catalina, el padre de Estefan. Decía que él había sido el único amor de su vida, que destruyó su familia y que no podía perdonarse. Había detalles de encuentros ocultos, palabras que él supuestamente le decía. Todo sonaba como un guión barato de telenovela.
Y luego venían las frases que le nublaron la vista a Gracia. A veces me parece que esta sangre corrupta, esta raza podrida, ha pasado también a mi hija. La miro y rezo para que no repita mis pecados, para que su vida sea limpia y honesta, al contrario que la mía. Gracia se dejó caer en el sofá. No podía respirar. Así que eso era. De ahí venían esas palabras. Raza podrida. ¿Habían encontrado esa carta? ¿O siempre la habían tenido? Su madre, una mujer callada, sencilla, una mamá cariñosa. Y el padre de Stefan, a quien Gracia apenas recordaba, un hombre tranquilo, discreto. ¿De verdad podía ser cierto? Todo su mundo, toda la idea que tenía de su familia, de sus padres, se derrumbaba en ese instante. La sensación de humillación se transformó en algo aún más terrible, la certeza de que toda su vida estaba construida sobre una mentira. Se quedó sentada, mirando sin entender aquel papel. Tenía la mente nublada. Pero entre la confusión, el dolor y el shock, comenzó a abrirse paso una vocecita de razón. Algo no cuadraba. Releyó una y otra vez las frases: el amor de mi vida, sangre corrupta, me arrepiento hasta mis últimos días. Su madre nunca hablaba así. Ni escribía así. Gracia la conocía bien. Antonia era una mujer sencilla, directa. Decía lo que pensaba de forma simple, sin dramatismos. Nunca habría escrito sangre corrupta. No era su estilo. Ese tono exagerado, melodramático, sonaba mucho más a Catalina. El pensamiento fue como un fogonazo en medio de la oscuridad. Gracia empezó a examinar el papel con atención. Sí, estaba amarillento, pero el color parecía artificial, como si lo hubieran sumergido en té, igual que hacen los estudiantes para sus trabajos de historia. Acercó la hoja a la luz de la ventana, mirando cada detalle. Entonces sus dedos notaron algo. El papel. Para la edad que supuestamente tenía, era demasiado grueso, demasiado bueno. Crujía raro, no como un documento viejo y frágil, sino como una hoja de calidad, nueva, que alguien había arrugado a propósito. Su mirada se deslizó hasta la esquina inferior derecha. Allí, casi invisible, había un pequeño relieve. Un sello en relieve que solo se percibía al pasar el dedo por encima. Gracia levantó el papel hacia la luz, entornó los ojos. Era un logotipo. Una diminuta imagen de un sol naciente sobre la letra A. Lo reconocía. Todos en la ciudad lo conocían. Era el emblema del Centro de Bienestar, Aurora. El mismo centro en el que Catalina, su suegra, trabajaba 2 veces por semana como voluntaria. El logotipo del centro, Aurora. Ese pequeño detalle, ese relieve, lo cambiaba todo. El dolor y la confusión dieron paso a una claridad helada. No era un hallazgo que aliviara. Era la confirmación de la peor sospecha que empezaba a formarse en su mente. No era una carta de su madre. Era un arma. Y había sido fabricada hacía poco, en el papel oficial del centro donde Catalina se sentía dueña absoluta. Gracia dobló la carta con cuidado, siguiendo sus pliegues perfectos. No miró hacia la habitación, donde su marido se escondía tras la puerta cerrada. Ya no tenía nada que decirle. La conversación había terminado antes de empezar. Guardó la carta en el bolsillo del chándal que le había dado su hermano, se dio la vuelta y salió. Pasó junto a las fotos rotas sin mirarlas. Ya no eran su pasado. Eran solo decorados de una obra en la que no volvería a actuar. Cerró la puerta tras de sí, bajó las escaleras y empujó la pesada puerta del portal. El coche de Damián seguía allí. Él la vio y enseguida abrió la puerta del copiloto desde dentro. Gracia se sentó en el coche. ¿Qué había allí?, preguntó él, sin apartar la vista de su hermana. En vez de responder, ella sacó la carta del bolsillo y se la entregó. Léela. Damián tomó el papel, lo abrió. Su rostro, normalmente imperturbable, empezó a cambiar a medida que avanzaba en la lectura. Las cejas se le fruncieron, los músculos de la mandíbula se tensaron. Al terminar, no dijo nada. Solo apretó la carta en el puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Vámonos de aquí», murmuró con voz ronca. No fueron a su piso. Gracia le dio otra dirección. La de la casa de sus padres. «¿Está segura?», preguntó Damián. «¿Y si la alteramos demasiado?». «Debo hacerlo», respondió ella con firmeza. «Necesito ver sus ojos».
El apartamento de su madre, Antonia, los recibió con el aroma de tarta de manzana y hierbas secas. Todo allí respiraba calma y calidez. Viejos pero cuidados tapices florales, fotos de Gracia y Damián de niños sobre la cómoda, un tapete tejido a crochet sobre el televisor. Un mundo que parecía eterno. Hasta ese día. Antonia salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Era una mujer baja, frágil, de ojos bondadosos y un poco cansados. ¿Gracia? ¿Damián? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen juntos a esta hora? Gracia, hija, no tienes buena cara, ¿qué te pasa? Miraba a su hija con preocupación. Su rostro pálido, la ropa extraña. Gracia no pudo pronunciar palabra. Simplemente se acercó a su madre y le entregó la carta. Antonia tomó el papel, miró confundida a su hija y luego a Damián, que seguía junto a la puerta con expresión dura. Se colocó las gafas que colgaban de su cuello con una cadenita y comenzó a leer. Al principio, sus ojos se movían con curiosidad tranquila. Luego, sus cejas se arquearon de sorpresa. Y después, el rubor desapareció de su cara. Los labios le temblaban. Las manos que sostenían la carta empezaron a agitarse sin control. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró, levantando hacia Gracia una mirada llena de horror e incomprensión. Sigue leyendo, mamá. Antonia volvió a bajar la vista. Terminó de leer. La carta se le cayó de las manos y flotó hasta el suelo. Se dejó caer en una silla contra la pared, como si las piernas no la sostuvieran. Se quedó mirando un punto fijo en la alfombra, moviendo la cabeza de un lado a otro. No, no, no. Mamá, es verdad, la voz de Gracia sonó dura, casi cruel. Necesitaba escucharlo. Antonia levantó los ojos hacia ella. Por sus mejillas corrían lágrimas gruesas y silenciosas. Agarró la mano de su hija, sus dedos estaban helados. Gracia, hija mía, te lo juro por todo lo sagrado, te lo juro por tu vida. Es mentira. Una mentira monstruosa, sucia. Yo nunca escribí algo así. Ni siquiera lo pensé. Su voz se quebró en un sollozo. Se desplomó sobre la mesa y rompió en un llanto tan amargo, tan desgarrador, que a Gracia se le encogió el corazón. No era teatro. Era dolor real. El dolor de una persona inocente, calumniada. En ese momento, las últimas dudas desaparecieron. Era una falsificación. Un ataque cruel, calculado, pensado para destruir no solo a ella, a Gracia, sino también a su madre, a su familia, a toda su sangre. Y al ver a su madre hundida en la tristeza, Gracia sintió como el dolor dentro de ella se endurecía en una decisión fría y firme como el acero. Querían guerra. Pues la tendrían. Damián se acercó, recogió la carta del suelo y la puso sobre la mesa. Abrazó a su madre por los hombros y le murmuró algo para tranquilizarla. Gracia tomó la carta. Tenemos que irnos, mamá, dijo. Tranquilízate. Nosotros lo vamos a arreglar. No explicó nada más. No en ese momento. Lo importante era que ya sabía la verdad. Volvieron al departamento de Damián. Él se metió de inmediato en su despacho, llamando a alguien, resolviendo cosas. Gracia lo conocía. Ya había empezado a actuar. Y ella se quedó sola. Cayó la noche. Damián hacía rato que dormía. Pero Gracia no podía. Estaba sentada en la cocina, frente a la gran mesa de cristal, y bajo la luz fuerte de la lámpara descansaba la carta. Ahora no la miraba como víctima, sino como investigadora. Tomó la lupa que su hermano tenía sobre la mesa y empezó a revisar la prueba. Cada centímetro. El papel. Demasiado limpio. El amarillento irregular, a manchas, como si hubieran sumergido la hoja en té. A contraluz aparecían marcas de agua, era papel de oficina caro. La tinta. Demasiado uniforme, demasiado pareja. Como si toda esa larga confesión hubiera sido escrita de un tirón, con la misma pluma, sin un solo borrón. Las cartas antiguas no son así. En ellas cambia la presión, la tinta a veces se ve más clara, a veces más oscura. Los dobleces. Eran perfectos. Bordes nítidos, duros. Como una tarjeta recién sacada de un sobre. Una carta guardada durante décadas, leída una y otra vez entre lágrimas, tendría pliegues gastados, blandos, incluso con microgrietas. Esta, en cambio,
Crujía como un documento recién hecho. Todo era indirecto. Conjeturas. Pero entonces su mirada volvió al logotipo del centro, Aurora. Allí estaba. El hilo del que tirar. Catalina tenía acceso a ese papel. Podía llevarse todas las hojas que quisiera. Podía sentarse en su despacho de voluntaria y pasar horas dibujando esas letras rebuscadas. Había que actuar. Lo primero era llamar a Damián. Aunque durmiera en la habitación de al lado, necesitaba compartir su teoría en voz alta para darle forma. Marcó su número. Él contestó casi de inmediato, con voz soñolienta pero atenta. ¿Qué pasa? Damián, es falso. Estoy segura. Y creo que fue Catalina. El papel es del centro. La letra es recargada, teatral, como ella. Todo es un montaje. En el auricular solo se oyó silencio. Luego él dijo, como siempre, devolviéndola a la realidad. Gracia, las sospechas no bastan. Todo eso puede parecer coincidencia. Hace falta algo concreto, una prueba que presentar. Si no, será tu palabra contra la de ella. Tenía razón. Claro que tenía razón. La desesperación le subió de nuevo a la garganta. ¿Y de dónde saco esas pruebas? ¿Entro a la oficina de Catalina a la fuerza? No sé de dónde las sacarás, admitió él. Su voz se quebró. Gracia miraba la carta bajo la lámpara. La firma al final, tu desdichada amiga, Antonia. La firma de su madre. Casi perfecta. Con el teléfono aún en la mano, pasó distraídamente la uña sobre la firma. Un gesto nervioso, automático. Y de pronto ocurrió algo extraño. Algo crujió bajo su uña. Un sonido seco, diminuto. Apartó el dedo y acercó la lupa justo sobre la firma. De la última letra de Antonia se había desprendido una escamita microscópica de tinta azul oscura. Una motita negra quedó sobre el papel. Y debajo apareció otra línea. Fina, apenas visible. Desvaída, grisácea, como el trazo de un lápiz. A Gracia se le cortó la respiración. Pasó de nuevo la uña sobre otra letra. El mismo efecto. Otra escamita se levantó, revelando un trazo pálido e inseguro debajo. Estaba calcada. La firma había sido dibujada primero con lápiz y luego repasada, letra por letra, con bolígrafo. Damián susurró al teléfono, sin creer lo que veía. Creo que lo encontré. Lo encontré. Lo encontré, repitió Gracia, y ahora su voz no temblaba. Sonaba helada. En la otra línea, Damián guardó silencio unos segundos y luego dijo. Hazle una foto. En primer plano. Y no toques nada más. Mañana decidiremos qué hacer. Ella obedeció. Fotografió la firma repasada, ampliándola al máximo. Eso era. La prueba concreta, irrefutable, de la que hablaba su hermano. La rabia y la humillación de los últimos días empezaron a transformarse en otra cosa. En energía fría, calculadora. Ya no era una víctima. Se había convertido en cazadora. No se acostó a dormir. Se quedó en la cocina hasta el amanecer, mirando por la ventana la ciudad que despertaba. En su mente, un plan comenzaba a tomar forma. Probar que la carta era falsa no bastaba. Eso explicaba por qué la habían echado, pero no explicaba el origen. ¿De dónde había salido esa idea? ¿Ese odio? Para destruir a Catalina había que entender sus motivos. Y para eso, tenía que meterse en su mundo. El epicentro de ese mundo, como ahora comprendía Gracia, era el centro, Aurora. A la mañana siguiente, cuando Damián salió a la cocina ya vestido con traje, Gracia lo recibió con un plan listo. Voy a ir a Aurora, dijo con firmeza. Necesito verla allí. Ver cómo se comporta, con quién habla. Tengo que encontrar algo más. Damián se sirvió café y dio un sorbo. No intentó detenerla. Vio sus ojos y supo que era inútil. ¿Y cómo vas a entrar? Pueden reconocerte. No voy a entrar de golpe. Iré como una simple visitante. Tomaré tu coche. Nadie espera verme allí. Y aunque me vean, ¿qué importa? Puedo decir que vine a visitar a una conocida enferma. Él asintió. Está bien. Pero ten cuidado. No es tonta. Si siente que la vigilan, se esconderá. El centro, Aurora,
estaba en las afueras, en medio de un viejo bosque de pinos. Un edificio grande, de estilo clásico, con columnas y molduras, rodeado de un parque cuidado. Un lugar tranquilo, respetable. Allí mandaban a recuperarse después de operaciones o a descansar los nervios los ricos de la ciudad. El aire olía a resina y calma. Pero Gracia sabía que detrás de esa fachada se escondía algo podrido. Aparcó el coche de su hermano en el estacionamiento lejano y entró al vestíbulo principal. Por dentro era majestuoso y un poco sombrío. Techos altos, suelo de mármol, cortinas pesadas en las ventanas. A lo largo de las paredes había macetas con ficus y sofás donde se sentaban ancianos en bata. El aire olía a medicinas y comida de hospital. Gracia se sentó en uno de los sofás, fingiendo esperar a alguien. No sabía exactamente qué buscaba. Solo necesitaba absorber el ambiente, sentir el ritmo del lugar. Entender qué papel jugaba Catalina en ese ecosistema. No tuvo que esperar mucho. A los 20 minutos apareció ella. Su suegra. Caminaba por el mármol como una reina en su palacio. Traje sobrio pero elegante, peinado perfecto, rostro cubierto con una máscara de virtud piadosa. Saludaba al personal y a los pacientes con sonrisas condescendientes. A su alrededor se formó enseguida un séquito de voluntarias, señoras mayores que la miraban con devoción. Catalina estaba en su elemento. Era el centro de atención, la autoridad local. Daba órdenes a enfermeras, regañaba a las limpiadoras, consolaba a una anciana que lloraba, acariciándole la mano de manera teatral. Gracia observaba aquel espectáculo con repugnancia. Ahí estaba la benefactora. La misma mujer que hacía unos días la había echado a la calle envuelta en una toalla. Se mantuvo a cierta distancia, caminando despacio tras la comitiva. Catalina y su séquito se detuvieron frente a una ventana al final del pasillo. Hablaba animadamente, gesticulando, hasta que de pronto se fijó en el vidrio y frunció el ceño. «¿Qué es esto?», dijo en voz alta, para que la oyera todo el pasillo. «¿Qué clase de suciedad es esta?». Señaló con el dedo el cristal. Gracia se acercó con la mirada. En el vidrio, casi impecable, había una manchita minúscula, un rastro de agua. «Patricia», gritó con autoridad. De un cuarto cercano salió una mujer mayor con uniforme de limpieza. Su rostro cansado estaba surcado de arrugas. Llevaba un balde y un trapo en las manos. «Sí, Catalina». «Esto es tuyo», Catalina señaló la mancha. «¿Te parece aceptable? Aquí la gente paga mucho dinero para recuperarse, quiere ver limpieza, no tu chapucería. Quiero que en 5 minutos esto esté impecable. Si no, hablaré con el director sobre tu capacidad para trabajar aquí». La mujer, Patricia, no contestó. Asintió en silencio, con los labios apretados. Pero Gracia, que estaba lo bastante cerca, vio como en los ojos de la limpiadora brilló un segundo un destello. Un destello de odio puro, sin disfraz. Luego se apagó. Patricia solo tomó el trapo y empezó a frotar el vidrio. Catalina, satisfecha, se giró y siguió caminando con su grupo. Gracia acababa de encontrar lo que buscaba. Una posible aliada. Esperó a que el pasillo se vaciara. Patricia terminó de limpiar la ventana y, con un suspiro, empujó su balde por el pasillo. Gracia la siguió. La alcanzó en una esquina más tranquila del edificio. «Disculpe», dijo en voz baja. Patricia se giró, mirándola con cautela. «Veo que ha tenido un día difícil», continuó Gracia, procurando sonar lo más comprensiva posible. «¿Le apetece un café? Aquí hay una máquina. Yo invito». La mujer la recorrió con la mirada de arriba a abajo, desconfiada. Notó la ropa de calidad, el aspecto cuidado. Esa mañana, Gracia se había cambiado con la ropa que su hermano había traído de su casa. «No tengo tiempo para café. Tengo trabajo». «Solo 5 minutos», insistió Gracia. «Por favor. Necesito mucho su ayuda». Esa palabra, ayuda, hizo que Patricia se detuviera. La miró con otro interés. Se sentaron en una mesa pequeña en un vestíbulo vacío junto a la máquina de café. Gracia le puso delante un vaso de cartón con capuchino caliente. «Gracias», murmuró Patricia, aunque no lo probó. «¿Qué quiere de mí?». Gracia decidió ir al grano. Andar con rodeos con una mujer así no servía. «Me interesa Catalina. Digamos que tengo cuentas pendientes con ella». Ella observaba con atención la reacción de Patricia.
Las comisuras de los labios de la limpiadora se movieron apenas y en sus ojos volvió a encenderse ese mismo destello oscuro. Otra más, murmuró para sí. Como si no le bastaran todos a los que ya ha destrozado. Era un golpe directo. ¿La conoce desde hace mucho?, preguntó Gracia. Desde que empezó a rondar por aquí. Unos 10 años. Nuestra santurrona. Pero ensucia más que todos los pacientes juntos. Patricia, por fin, dio un sorbo al café. El hielo empezaba a romperse. Y comenzó a hablar. A quejarse de las eternas críticas de Catalina, de su arrogancia, de cómo humillaba al personal, sobre todo a los que no podían defenderse. Contaba cómo Catalina la había obligado a fregar 3 veces un suelo perfecto porque, según ella, estaba pegajoso. O cómo le descontó del sueldo a otra limpiadora una vajilla rota que la propia Catalina había tirado al suelo. Eran pequeñas miserias cotidianas, pero todas juntas formaban un retrato muy claro. Gracia escuchaba, asentía, la animaba a seguir. Y entonces hizo la pregunta clave. Dígame, ¿tiene ella aquí algún lugar propio? ¿Un despacho? ¿Una mesa? ¿Dónde guarda sus cosas, sus papeles? Patricia se quedó en silencio. La miró largo rato, como midiendo riesgos. ¿Y para qué lo quiere saber?, preguntó al fin. Falsificó un documento muy importante. Usó papel de este centro. Estoy casi segura de que lo hizo aquí. Necesito encontrar pruebas. El original de donde copió la firma, algún borrador, lo que sea. Gracia vio la lucha dentro de aquella mujer mayor. El miedo a la todopoderosa Catalina contra años de rencor y sed de justicia. Le hizo mucho daño a mi familia, añadió Gracia en voz baja. Y por lo que entiendo, no solo a la mía. Patricia terminó el café, arrugó el vaso de cartón y lo tiró a la papelera. Luego miró a ambos lados, asegurándose de que nadie las escuchaba. Se inclinó hacia Gracia y sonrió con amargura. Un despacho no le corresponde. Es voluntaria. Pero se lo montó igual. En un trastero viejo, al final de este pasillo. Allí guardaban material en desuso, pero ella lo apartó, puso una mesa y una silla. Nadie entra. Allí hace sus cositas privadas. Piensa que nadie lo sabe. El corazón de Gracia empezó a latir más rápido. Estaba en el camino correcto. ¿Y cómo entro? Seguro que la puerta está cerrada. Patricia volvió a sonreír, torcida. Metió la mano en el bolsillo profundo de su bata de trabajo. Rebuscó un segundo y luego abrió la palma delante de Gracia. En su piel arrugada brillaba un pequeño y gastado llavín de cobre. A veces me pide que limpie allí. Tonta. Confía en mí. Gracia miraba esa llave como si fuera un tesoro. Estiró la mano para cogerla, pero Patricia no abrió los dedos. Guarda allí un cuadernito, susurró la limpiadora, mirándola fijo a los ojos. Negro, de tapa de cuero. Lo tiene en el cajón del escritorio con llave. Piensa que nadie lo sabe. La llave reposaba en la palma de Patricia, brillando débil bajo la luz del pasillo. Gracia miró primero la llave y luego a la mujer. En los ojos de la limpiadora no había solo ganas de vengarse por humillaciones pequeñas. Había algo más profundo, una herida vieja, dolorosa. Gracia no preguntó. No ahora. Solo tomó la llave con cuidado. El frío del metal le quemó la piel caliente. Gracias, susurró. De nada, contestó Patricia igual de bajo. Pero si encuentras algo, úsalo con cabeza. Esa víbora no se rendirá tan fácil. Gracia asintió. Guardó la llave en el bolsillo y salió del centro sin mirar atrás. Sentía la mirada de Patricia siguiéndola hasta que dobló la esquina. El resto del día lo pasó como en un sueño. Volvió al piso de Damián y le contó lo de la llave y el cuaderno negro. Su hermano la escuchó en silencio, con gesto serio. Es peligroso, Gracia. Muy peligroso. Si te atrapa. No me atrapará, lo interrumpió. Iré de noche. Patricia me dijo que en ese ala solo hay un guardia de ronda, y pasa cada 3 horas. Tendré tiempo. Voy contigo. No, dijo Gracia con firmeza. Es asunto mío. Si algo sale mal, la única en riesgo debo ser yo. Además, si nos ven juntos, levantaríamos más sospechas. Una mujer sola puede parecer perdida. Un hombre y una mujer de noche en el centro, eso ya parece un robo. Damián no insistió.
Conocía bien su terquedad. En lugar de discutir, salió de casa y volvió una hora después con una bolsa pequeña pero pesada. Dentro había una linterna potente, guantes y una palanqueta plana y corta. El cajón del escritorio seguramente estará cerrado, explicó. La llave del trastero la tienes, pero del cajón no. Sé silenciosa. La noche se hizo interminable. Gracia no podía comer ni quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro por el piso enorme de su hermano, repasando el plan una y otra vez en su cabeza. Se vistió de negro, vaqueros, un jersey de cuello alto, zapatillas. Se recogió el pelo en un moño apretado. Tomó la bolsa con las herramientas de Damián. A las 2 de la madrugada estaba lista. Damián la esperaba en la entrada. Llámame en cuanto salgas de allí. No importa con qué, pero llámame. Está bien. Él la llevó de nuevo al centro. Dejaron el coche a varias calles, en un patio oscuro. Desde allí ella siguió a pie. El aire de la noche era frío y húmedo. Olía a pinos y hojas húmedas. El enorme edificio del centro se hundía en la penumbra. Solo en unas pocas ventanas brillaba una luz tenue de guardia. Rodeó el edificio por detrás, tal como le había explicado Patricia. Allí había una puerta de servicio que el personal a menudo no cerraba con el pasador inferior. Gracia tiró con cuidado de la manija. La puerta cedió. Se deslizó adentro y quedó en un pasillo oscuro, impregnado de olor a cloro. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que el ruido se expandía por todo el edificio. Se quedó inmóvil un minuto, escuchando. Silencio, solo a lo lejos el zumbido de un frigorífico. Encendió la linterna, dirigiéndolas hacia sus pies. Con la memoria tensada al límite, avanzó por el laberinto de pasillos. Allí estaba el rincón donde había hablado con Patricia. Y luego el pasillo largo y recto, al final del cual estaba la puerta deseada. La puerta del trastero era vieja, de madera, con la pintura descascarada. El candado era simple. Gracia sacó la llave. Le temblaban tanto las manos que no logró acertar a la cerradura de inmediato. Por fin, la llave entró. Un giro. Un clic que le pareció ensordecedor. Quitó el candado y tiró de la puerta con cuidado. La madera chirrió, y el corazón de Gracia se detuvo un segundo. Entró, cerró tras de sí dejando apenas una rendija y encendió la linterna. El cuarto era tal como lo había descrito Patricia. Una sala pequeña, sin ventanas, llena de viejos muebles médicos, soportes de sueros y cajas de cartón. Olía a polvo y abandono. Y en el rincón, como había dicho la limpiadora, había un escritorio pequeño y una silla. Un despacho secreto. Gracia se acercó al escritorio. Sobre la mesa había una pila de hojas con el logotipo del centro, un bolígrafo y una carpeta con impresos. Los hojeó rápido, turnos de voluntarios, listas de pacientes. Nada útil. Abrió el cajón superior. No tenía llave. Dentro había material de oficina, clips, una grapadora. El cajón inferior sí estaba cerrado con llave. Un pequeño cerrojo interno. Sacó la palanqueta de la bolsa. El metal estaba frío y pesado. Se puso los guantes, encajó la punta en la ranura sobre el cajón y empujó despacio, procurando no hacer ruido. La madera crujió. Empujó más fuerte. Clic, el cierre cedió. Abrió el cajón. Dentro, sobre un forro de terciopelo, estaba aquel cuaderno negro de tapas de cuero. Y al lado varios fajos de billetes atados con gomas. Gracia ignoró el dinero. Su objetivo era el cuaderno. Lo tomó. Pesado, grueso. Lo abrió en la primera página. No era un diario. No había confesiones ni quejas. Era un registro contable. Con la letra ordenada y apretada de Catalina estaban escritos nombres, fechas y cifras. Gracia iluminó las líneas con la linterna. López RP 50.000 euros 15.03 deuda del hijo. Müller a 120.000 euros 21.04 para boda. Rossi VN 300.000 euros 25 problemas de negocio. Junto a cada entrada estaban los intereses, notas de pagos o retrasos. Los intereses eran monstruosos. 30, 40, 50% al mes. Un escalofrío recorrió a Gracia. Catalina no era solo una voluntaria. Era una usurera.
Una araña fría y despiadada que tejía su red allí mismo, entre las paredes del centro, donde la gente estaba más vulnerable. Prestaba dinero a pacientes desesperados, a sus familiares, al personal, hundiéndolos en deudas eternas. Deuda del hijo, problemas de negocio, sabía dónde apretar. Era mucho peor que una carta falsa. Era un delito en toda regla. Sistemático, calculado, cínico. Gracia entendió que tenía poco tiempo. Sacó el móvil y empezó a fotografiar. Página tras página. Procuraba que cada nombre, cada cifra, quedara clara. Ya no le temblaban las manos. Trabajaba rápido, metódica. El clic de la cámara le sonaba tan fuerte como un disparo. Fotografió todo, de principio a fin. Unas 50 páginas de pruebas. Cuando acabó, volvió a poner el cuaderno en su sitio, en el cajón. Lo cerró como pudo después del forzaje. Hora de salir. Estaba guardando el móvil y apagando la linterna cuando, de repente, oyó voces tras la puerta del trastero. Gracia se quedó helada. El corazón dio un vuelco y cayó al vacío. Apagó al instante la linterna. La oscuridad la envolvió por completo. Las voces eran apagadas, pero una la reconocería entre mil. Catalina. Ella estaba allí. De noche. El otro era un hombre, con voz ansiosa, desconocida. No puedo esperar más, Catalina. Me van a devorar. Necesito el dinero hoy. Te dije que te calmes, respondió la helada voz de la suegra. Todo está bajo control. Lo tendrás mañana. No armes un escándalo aquí. Gracia, conteniendo la respiración, se pegó a la puerta y miró por la rendija. Distinguía parte del pasillo, iluminado por la tenue luz de guardia. Catalina estaba allí, y frente a ella un hombre con un abrigo caro, que retorcía nervioso un sombrero entre las manos. Gracia comprendió que debía irse cuanto antes. Esperaría a que se apartaran y tendría su oportunidad. Dio un paso minúsculo hacia atrás, rumbo a la salida. Y en ese instante su codo rozó algo metálico en la estantería. Una pila de viejas palanganas esmaltadas. El estruendo fue ensordecedor. Los recipientes metálicos cayeron al suelo con un estrépito que a Gracia le sonó como una explosión. Las voces detrás de la puerta se apagaron al instante. Gracia se quedó inmóvil, convertida en estatua de sal. Ahora la iban a descubrir. Era el final. Se pegó a la rendija de la puerta, los ojos abiertos de horror. Vio cómo Catalina giraba bruscamente la cabeza hacia el trastero. Su rostro se endureció, lleno de sospecha. Dijo algo rápido al hombre, él asintió y casi corrió hasta perderse al final del pasillo. Catalina se quedó. Miraba directo a la puerta del trastero. Su mirada era como un taladro. Paso a paso, lentamente, se acercaba a la puerta. El corazón de Gracia dejó de latir. Vio cómo la sombra de ella crecía, cómo su silueta se agrandaba. Ya estaba casi encima. La manija se movió. Una vez. Otra. Catalina intentaba abrir. Pero Gracia, al entrar, había cerrado de manera que el pestillo quedó trabado en el marco. La puerta no cedía. Catalina tiró con fuerza otra vez. Y otra. Silencio. Gracia escuchaba su respiración pesada, enfadada, justo detrás de la puerta. Estaba a 1 metro de ser descubierta. A 1 metro del desastre. Pasó una eternidad. Luego Gracia oyó pasos que se alejaban. Catalina, al parecer, decidió que algo se había caído solo, o que eran ratas. Se fue. Gracia se dejó caer contra la pared fría, resbalando hasta el suelo. Nunca en su vida había sentido un miedo así. Pero junto al miedo llegó otra sensación. Triunfo. Había sobrevivido. Y ahora en su teléfono tenía un arma de destrucción masiva. No sabía cuánto tiempo pasó en el suelo del trastero. 5 minutos, 10. Las piernas dormidas, aunque no lo notaba. La adrenalina todavía corría por su sangre. Por fin, reuniendo toda la voluntad, se obligó a levantarse. Tenía que salir antes de que Catalina regresara con un guardia. Escuchó otra vez. Silencio. Con cuidado, procurando no hacer ruido, abrió la puerta. El pasillo estaba vacío. La luz tenue de la lámpara de guardia le pareció salvadora. Salió del trastero sin cerrar el candado, para no hacer ruido, y casi corrió por los pasillos hacia la salida.
El camino de vuelta hasta el coche de su hermano fue eterno. Cada crujido, cada rama que se partía bajo sus pies la hacía estremecerse. Le parecía que desde cada árbol alguien la observaba. Solo quería descansar. Lo había logrado. Había salido. Marcó enseguida el número de Damián. Ya salí. Lo tengo todo. Voy a tu casa. En su voz se notó el alivio. Te espero. Cuando entró al departamento, ya eran las 4 de la mañana. Damián no dormía. La esperaba en la sala, vestido, con una taza de café en la mano. Al ver su rostro pálido pero decidido, no preguntó nada. Solo esperó. Tenías razón, dijo Gracia, sentándose frente a él. Las manos aún le temblaban un poco. Había un cuaderno. Negro. Y ella estaba allí. Catalina. Casi me atrapa. Sacó el teléfono. Mira. Abrió la galería y se lo tendió. Damián lo tomó y empezó a pasar las fotos. Al principio su expresión era solo seria. Luego, a medida que leía los nombres y las cifras, frunció el ceño. Ampliaba imágenes, miraba con atención los detalles. Maldición, murmuró. Vaya víbora. Pasaba más páginas. Gracia veía cómo su mente de empresario analizaba todo en segundos. Ya no era solo un drama familiar. Era negocio. Negocio sucio, criminal. A este lo conozco, dijo, señalando con el dedo. Tiene un pequeño taller mecánico. Nos compraba repuestos. Siempre se quejaba de falta de dinero para moverse. Y a esta mujer la vi en una recepción en la ciudad. Esposa de un funcionario menor. En sus ojos ya no había simple compasión por su hermana. Había cálculo frío y rabia. ¿Entiendes lo que es esto, Gracia? No es solo usura. Mira las notas. Amplió una de las páginas. Junto al nombre de un deudor estaba escrito, Inspección Sanidad. Resuelto. En otro, licencia acelerada. Y junto al nombre del hombre que ella había visto con Catalina en el pasillo, licitación. Vicealcalde. 10%. No son solo préstamos, siguió Damián con voz dura. Es un sistema. Ella no solo da dinero a intereses salvajes. Resuelve problemas. Usa sus contactos, compra a funcionarios. Esto parece una red criminal organizada. Una de verdad. Se puso a caminar por la sala. Ahora estaba claro de dónde venía tanto dinero. De dónde había sacado Stefan fondos para su proyecto con nosotros. Era todo dinero sucio. Dinero de ella. Se detuvo y miró a Gracia. La carta era solo humo. Juegos de niños. Pero esto, señaló el teléfono, esto la destruye por completo. No solo como persona frente a la sociedad, sino como delincuente frente a la ley. Es la palanca que la va a pulverizar. A Gracia un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que había encontrado algo peligroso, pero no imaginaba la magnitud. Damián, con su instinto para los negocios y el crimen, veía todo el esquema. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella. ¿Vamos a la policía? Damián sonrió con amargura. ¿A la policía? ¿Con estas fotos? Mirarán el nombre del vicealcalde y tu móvil desaparecerá en un cajón. Así no lograremos nada. Hay que hacerlo distinto. Necesitamos un testigo. Al menos uno de esta lista que acepte declarar. Que confirme que todo es verdad. Entonces no tendremos solo fotos, tendremos un caso. Se sentaron en la mesa grande. Damián conectó el teléfono al portátil y puso las fotos en la pantalla. Pensemos. Nos hace falta alguien que ya no tenga nada que perder. O alguien a quien ella haya dañado tanto que el deseo de venganza sea más fuerte que el miedo. Empezaron a repasar los nombres. Apellido tras apellido. Damián conocía a muchos, el pequeño negocio en su ciudad era como un gran pueblo. Contaba breves historias de cada uno. Ese era demasiado cobarde. Aquel tenía 2 hijos, no se arriesgaría. Y otro más, corrupto él mismo, callaría hasta el final. La lista era larga, pero no encontraban a nadie adecuado. Todos estaban atrapados. Catalina conocía sus secretos, sus puntos débiles. Los tenía bien sujetos con la correa corta. Gracia sintió cómo la esperanza empezaba a desvanecerse. Llevaban más de 1 hora y ya amanecía.
Entonces su mirada se detuvo en una de las notas. Era distinta a las demás. Paolo Navarro, panadería, reliquia familiar. ¿Qué significa eso?, preguntó, señalando la pantalla. ¿Por qué reliquia familiar? Damián se acercó. No sé. ¿Un aval? Es raro como garantía para una panadería. Tecleó Paolo Navarro en el buscador del portátil. Salieron varias noticias locales de hace 5 años. La conocida panadería Navarro y Hijos al borde del cierre. El dueño denuncia un ataque de tipo mafioso. Un momento, dijo Damián, recostándose en la silla. Miraba la pantalla, pero en realidad su mente viajaba al pasado. Paolo Navarro, panadería, ya me acordé. Se quedó callado, pensando intensamente. Gracia esperó. Hace unos 7 u 8 años, empezó despacio, la familia de los padres de Estefan tenía una pequeña cadena de cafeterías. Iban bien, pero no eran nada del otro mundo. Y su principal competidor era precisamente esa panadería de Navarro. Tenía los mejores pasteles de la ciudad, la gente hacía cola. Mientras tanto, las cafeterías de la familia estaban medio vacías. Volvió a mirar la pantalla. Y entonces empezaron a pasarle cosas raras. Primero, una inspección sanitaria sorpresa. Cerraron el local un mes. Luego, problemas con el proveedor de harina, le cancelaron el contrato en el último momento. Después, un incendio en su amasadora, un cortocircuito. Una cadena de coincidencias desafortunadas. Al final, Navarro se arruinó. Vendió el local por nada. ¿Y adivina qué se abrió allí? Otra cafetería de la familia, completó Gracia. Exacto, confirmó Damián. En la ciudad se habló mucho, pero nadie pudo probar nada. Todo estaba bien tapado. Navarro luchó, escribió a las autoridades, pero fue inútil. Lo destrozaron. Después desapareció. Creo que montó un localcito en las afueras. Miró otra vez la anotación en el cuaderno. Paolo Navarro, panadería, reliquia familiar. No solo le prestó dinero, dijo Damián con voz sombría. Primero lo destruyó. Y luego, cuando estaba hundido, apareció como salvadora. Le dio algo para que no muriera de hambre. Y se quedó con lo último que tenía de valor. Esa reliquia familiar. Miró a Gracia. Ahí está nuestro testigo. Un hombre al que le quitó todo. Si hay alguien que la odia lo suficiente como para hablar, es él. Encontrar la nueva panadería de Paolo Navarro no fue difícil. Era una tiendita minúscula, encajonada entre un taller y una funeraria en las afueras. Un edificio bajo y viejo, con un cartel descolorido que decía pan fresco. Nada que ver con aquella panadería próspera del centro de la que hablaba Damián. Gracia llevaba 2 días sin dormir, pero no sentía el cansancio. La movía una excitación nerviosa, febril. Paolo Navarro. Su única esperanza. El hombre que podía derribar el imperio de Catalina. Fue al día siguiente, cerca del mediodía. Damián quiso acompañarla, pero ella se negó. La conversación sería delicada. La presencia de un empresario poderoso podía intimidar a un hombre roto. Tenía que hablarle de igual a igual. De una víctima a otra. Al doblar en la calle de la panadería, su corazón dio un vuelco. Frente a la tienda, un coche familiar arrancaba y se alejaba. El mismo en el que Catalina iba al centro. Gracia frenó en seco y se escondió en la esquina para que no la vieran. Observó cómo el coche de su suegra ganaba velocidad y desaparecía. ¿Qué hacía allí? ¿Casualidad? Después de aquella noche en el centro, ya no creía en casualidades. Catalina había sospechado. El ruido en el trastero. Su mirada desconfiada. Había empezado a moverse, a cubrirse las espaldas. Gracia esperó unos minutos para asegurarse de que no regresaría, y luego estacionó frente a la panadería. Salió del coche y empujó la puerta. Un pequeño cascabel sonó apagado. Dentro olía a pan y a desesperanza. El local era pequeño, medio oscuro. En el mostrador había unas cuantas hogazas y unas 10 piezas que parecían del día anterior. Detrás del mostrador estaba un hombre de unos 50 años. Alto, antes debió ser fuerte, ahora encorvado, con la mirada apagada y la piel gris, marcada por arrugas. Paolo Navarro. Un hombre que había dejado de luchar hacía tiempo. Levantó hacia ella una mirada indiferente. ¿Qué quiere? Hola, Paolo.
Necesito hablar con usted. Al oír su nombre, se tensó. Sus ojos se volvieron cautelosos. No la conozco. ¿Va a comprar pan? Si no, estoy ocupado. Me llamo Gracia. Soy la nuera de Catalina. Al pronunciar ese nombre, vio cómo en sus ojos brillaba el miedo. Un miedo animal. Retrocedió físicamente del mostrador. Váyase, susurró, mirando hacia la puerta del almacén. Por favor, váyase. No quiero problemas. No vengo a traerle problemas, sino a ayudarle a resolverlos, dijo Gracia con suavidad. Sé lo que le hizo. Sé lo de la deuda. Él se puso aún más pálido. No sé nada. No tengo deudas. Váyase, se lo ruego. Casi le suplicaba. Y en ese instante Gracia lo entendió. La visita de Catalina no había sido casual. No era solo cubrir sus espaldas. Había venido a intimidar. A recordarle quién mandaba. Acaba de estar aquí, ¿verdad?, preguntó Gracia de frente. Navarro se estremeció. No respondió, solo apartó la mirada. Ella sabe que alguien la está investigando, pensó en voz alta Gracia. Y vino a recordarle que todavía tiene mucho que perder. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Todo quedó claro. Catalina no era solo un objetivo a investigar. Era una enemiga activa y peligrosa. Ella también cazaba, igual que Gracia. Y llevaba un paso de ventaja. La esperanza que la había mantenido encendida toda la mañana empezó a apagarse. Aquel hombre no iba a hablar. Estaba roto. Tenía miedo. Ella lo veía en sus manos temblorosas, en su mirada esquiva. Escuche, intentó ella por última vez. Tengo pruebas. Un cuaderno entero con sus notas. La tarea es sencilla, le explicó Damián. Exactamente a las 7:15, cuando ellos ya estén en el restaurante, llegas al conjunto residencial. No al chalet, solo a la entrada. Abres desde tu móvil la búsqueda del coche de Estefan. Sonará la alarma y le mandará a su teléfono la ubicación. Verán que su coche, que creen robado, está en su casa de campo. Y pensarán que Gracia fue con él para robarles. Antonio asintió en silencio. Lo entendía todo. Quédate ahí 10 o 15 minutos y luego vete. Lo importante es distraerlos. Que se sienten en el restaurante, nerviosos, esperando la llamada de la policía avisando de que atraparon a la intrusa. Mientras Antonio iba a cumplir con la primera parte del plan, Gracia se preparaba para la segunda. La más arriesgada. La nota de la esposa de Navarro decía, busquen en el chalet, no en la casa. Pero después de la visita de Estefan, Gracia empezó a dudar. ¿Y si también era parte de la trampa? ¿Y si esa nota había sido puesta ahí para desviar su atención? Catalina era una paranoica. Guardaría lo más valioso, sus trofeos, donde nadie pensaría buscarlos. Justo delante de todos. En su casa principal. Era demasiado vanidosa como para esconder los símbolos de su poder lejos. Tenía que disfrutarlos, verlos cada día. Ese era el plan. Mientras Catalina y Estefan creyeran que ella estaba en el chalet, esperando a que la atraparan, Gracia entraría en su piso. ¿Pero cómo? La puerta principal era inexpugnable. Había otro camino, la cocina. Catalina había contratado catering para el aniversario. Decenas de camareros, cocineros y ayudantes irían y vendrían preparando canapés y bebidas antes de llevarlos al restaurante. En ese caos, era fácil perderse. Su aliado secreto volvió a tenderle la mano. Esa mañana recibió otro mensaje. Era un plano detallado de su piso de 3 habitaciones, dibujado a mano con anotaciones. Abajo, una nota: el uniforme del catering estará en una bolsa junto al cubo de basura de tu planta a las 18:30. La entrada del personal es por la puerta trasera del patio. Suerte. Ahora sabía quién era. No su identidad, pero sí su nombre, su aliado. A las 6:30 en punto recogió la bolsa. Dentro había una chaqueta blanca, pantalones y delantal de camarero. Se cambió rápido en un trastero de la escalera. En el bolsillo metió la linterna y el pequeño gato que le había dado Damián. A las 7 ya estaba en la puerta trasera del edificio. Como imaginaba, reinaba el caos. El personal de catering cargaba cajas, comida, vajilla. La puerta estaba abierta de par en par. Gracia respiró hondo y se mezcló con la multitud.
Nadie reparó en ella. Era una más en aquel hormiguero. Entró al piso. A su antiguo piso. La cocina y el pasillo estaban abarrotados. Todos corrían, gritaban órdenes. Catalina, con su vestido de gala y peinado perfecto, se plantaba en el centro del salón como un general en plena batalla. Stefan, en smoking, pálido y nervioso, no dejaba de mirar su teléfono. La trampa estaba lista para cerrarse. Gracia, con la cabeza baja, pasó de largo. Su objetivo era el despacho del padre de Stefan, convertido tras su muerte en la fortaleza personal de Catalina. Según el plano, estaba al fondo del pasillo. Llegó a la puerta. Probó la manilla. Cerrada. Tal como esperaba. Miró alrededor. El pasillo quedó vacío por un instante. Recordó un detalle que le había contado la limpiadora Patricia en el centro. Algo que entonces no le pareció importante. Patricia no solo limpiaba allí, a veces trabajaba en casa de la familia. Una vez comentó que en el despacho, detrás de la estantería, el suelo era raro. Gracia se acercó al mueble de roble. Pesado, pero logró moverlo unos centímetros. Encendió la linterna del móvil y apuntó al suelo. Parqué viejo. Y sí, una de las tablas estaba levantada. La levantó con el gato. La madera cedió con facilidad. Debajo, un hueco. Y en él, una pequeña caja fuerte metálica. No era electrónica, sino de rueda con combinación. El corazón le golpeaba en el pecho. Había llegado. Pero no sabía el código. Empezó a pensar con desesperación. ¿Qué clave habría puesto Catalina? ¿Su cumpleaños? ¿El año de su boda? ¿La fecha de Stefan? Probó varias combinaciones. Nada. El tiempo corría. En cualquier momento podía entrar alguien. Entonces la iluminó una idea. Catalina era vanidosa. Estaba obsesionada con su familia, con su estatus. ¿Qué fecha podía ser la más importante para ella? Recordó cómo Catalina adoraba contar la historia del accidente de coche del que sobrevivieron de milagro. Ocurrió el 12 de agosto de 1985. Marcó esos números. Giró la rueda. Clic, la caja se abrió. Se le cortó la respiración. Alumbró con la linterna el interior. En la balda superior, brillando débilmente, estaba ella. La gran reliquia familiar de plata. Un trofeo. Una prueba. Pero debajo había algo más. Algo que jamás imaginó encontrar allí. Un álbum de fotos pequeño y grueso, de piel desgastada. ¿Por qué guardar un álbum en la caja fuerte junto con la plata robada? Llevada por la curiosidad, lo sacó. Era pesado. Abrió la primera página. Y el mundo desapareció. No eran fotos familiares. No eran imágenes de un Stefan niño ni de bodas. Eran fotos viejas, descoloridas, en blanco y negro. Una joven sonriente, con el pelo largo. Gracia la reconoció. Era Catalina. De hacía unos 40 años. Pero no estaba sola. En cada foto había un joven con ella. La abrazaba, reían juntos, se miraban con ternura. Gracia lo reconoció. A pesar de su juventud, vio sus rasgos. Era su padre. Despacho. Caja fuerte. Álbum. Padre. Esas palabras golpeaban en su mente como martillazos. Arrodillada frente a la caja abierta, con un ridículo uniforme de camarera, su mundo se deshacía en pedazos. Todo en lo que había creído, todo lo que sabía, era mentira. El romance existió. Pero no era el de su madre. Era el de su padre. Con Catalina. De pronto todo encajó. Ese odio irracional, casi animal, que Catalina sentía por su madre. Por ella misma. La frase, raza podrida, escupida con rabia. La carta falsa, rebosante de celos y sufrimiento. Catalina no inventaba esos sentimientos. Los describía. Eran suyos. Solo cambió los nombres. Gracia miraba las fotos. Una Catalina joven, hermosa, aún sin la sombra de la maldad. Y su padre, tan joven como nunca lo había conocido. Estaban enamorados. De verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaban juntos? Del pasillo llegaron voces fuertes y risas. Los invitados se preparaban para irse al restaurante. Tenía que actuar ya.
Rápido, pero con cuidado, guardó el álbum de fotos en el gran bolsillo interior que había cosido en la chaqueta. Luego cogió la reliquia familiar. Era demasiado pesada. Arrastrarla por todo el piso sería una locura. No lo lograría. Entonces vio la gran ventana del despacho. Daba al patio trasero, tranquilo, lleno de lilas. Era vieja, de madera, con un simple pestillo. Arrastró la reliquia hasta la ventana y la abrió. Abajo no había mucha altura, apenas 2 metros, directo a los arbustos. Con cuidado, procurando no hacer ruido, bajó la reliquia y la dejó caer entre las ramas espesas. La recogería después, cuando todos se hubieran ido. Cerró la ventana, acomodó todo lo mejor que pudo. Colocó de nuevo la tabla del parqué, empujó la estantería a su sitio. Salió del despacho y volvió a mezclarse con el alboroto del personal. Al pasar por el salón, vio a Stefan. Seguía mirando nervioso su teléfono, el rostro tenso. Estaba esperando. Esperando esa llamada que confirmara que su exesposa era una delincuente. Gracia pasó junto a él y ni siquiera la notó. Salió por la puerta trasera, rodeó la casa y encontró la reliquia entre las lilas. Pesaba más de lo que había pensado. La arrastró hasta el coche de Damián, aparcado a varias calles, y se dejó caer en el asiento del conductor, jadeando. En sus manos llevaba la llave de la ruina económica de Catalina, y en su bolso, la llave de su alma. Y esa segunda era mucho más terrible. No fue a casa de Damián. Fue a ver a su madre. Ya eran casi las 9 de la noche. Antonia estaba sola. Abrió la puerta y su cara se contrajo de preocupación al ver a Gracia, pálida y agotada. Gracia, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Gracia no respondió. Entró en la sala, se sentó en la mesa grande donde antes se reunía toda la familia en las fiestas. Sacó de su bolso el viejo álbum de cuero y lo dejó en silencio frente a su madre. Antonia miró el álbum confundida, luego a su hija. Lo tomó con manos temblorosas, abrió la primera página y se quedó helada. De golpe, su rostro perdió todo el color, se volvió gris como ceniza. Miraba la foto de una Catalina joven junto a un hombre, su marido. Sus labios se movían sin voz. Cerró el álbum de golpe, como si quemara. Lo apartó de sí. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Eso no importa, mamá, dijo Gracia en voz baja. Solo dime la verdad. Antonia levantó los ojos. Estaban llenos de dolor, de un miedo antiguo que le apretó el corazón a Gracia. Y lágrimas. Lágrimas que corrían por sus mejillas, pero no eran de rabia como antes. Eran de culpa. Bajó la cabeza y empezó a llorar. Suavemente, con amargura, como lloran quienes cargaron un secreto toda su vida y de pronto ya no pueden callarlo. Debí habértelo contado, murmuró entre sollozos. Hace mucho. Pero tenía miedo. Tenía tanto miedo. Y empezó a hablar. Había pasado más de 40 años. Eran muy jóvenes. Su futuro marido, el padre de Gracia, acababa de volver del servicio militar. Y ella, Antonia, todavía era estudiante. Aún no lo conocía. Pero él sí conocía a Catalina. Habían crecido en el mismo barrio. Tuvieron un romance. Intenso, apasionado, absorbente. Todos pensaban que acabarían casándose. Ella lo amaba con locura. Pero él era joven, voluble. Para él era solo un juego. Brillante, pero sin compromiso. Y entonces conoció a Antonia. En un baile en el parque de la ciudad. Y todo cambió. Se enamoró. Como nunca antes. De verdad. Con calma, con profundidad, para siempre. Fue a verla y se lo dijo todo claro, susurraba Antonia, con la mirada perdida. Le dijo que había conocido a otra, que se había enamorado y quería casarse. Le dijo que entre ellos se había acabado. Catalina no lo aceptó. Montó una escena. Gritó, lloró, le suplicó que no la dejara. Y cuando entendió que era inútil, su amor se transformó en odio. Un odio negro, que envenenó toda su vida. 2 meses después, por despecho, se casó con un chico gris, insignificante, que llevaba años enamorado de ella en silencio. Medio año después, el padre de Gracia y Antonia se casaron. Ella nunca nos lo perdonó, continuó Antonia, con voz rota. Nunca.
Se casó con un hombre al que no amaba, tuvo un hijo al que no quería. Y dedicó toda su vida a destruir la nuestra. Inventaba rumores sobre mí, intentaba ponerme en contra de tu padre, alejaba a nuestros amigos. Era su única meta. Su venganza. Gracia escuchaba y ante sus ojos pasaban 15 años de matrimonio. Todos esos dardos, esas miradas torcidas, esas frases llenas de veneno. No era simple maldad de vieja. Eran restos de una guerra que llevaba 40 años. Ella se había casado con el hijo de la mujer que odiaba a su madre. Había entrado en la guarida del enemigo sin saberlo. ¿Pero por qué me odia tanto a mí?, preguntó Gracia. ¿Por qué lo de raza podrida? Antonia cayó. Entrelazó las manos con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Levantó la vista hacia su hija, con lágrimas y vergüenza. Porque no solo me odiaba a mí, susurró. Ella intentó que tú nunca nacieras. Gracia no entendió. Antes de nuestra boda. Antonia tragó saliva, le costaba hablar. Fue a ver a tu padre. Le dijo que yo no podía tener hijos. Que era estéril. Consiguió un certificado médico falso, convenció a una enfermera de la clínica. Le dijo que yo lo engañaba, que me casaba para ocultar mi vergüenza. Las palabras caían en la sala como piedras. Y él, tu padre, casi le creyó. Esas palabras quedaron suspendidas en el silencio de la habitación, impregnada con el olor a valeriana que Antonia había echado mientras hablaba. Gracia no podía asimilarlo. Su padre, al que recordaba como una roca, un ejemplo de honestidad y de amor hacia su madre, ¿de verdad pudo creer en una mentira tan monstruosa? Casi, preguntó Gracia, aferrándose a esa palabra. Él vino a verme. Antonia tenía la mirada perdida en el pasado, los ojos nublados por los recuerdos. Estaba fuera de sí. Oscuro. No gritaba. Solo puso ese papel en la mesa y me preguntó si era verdad. Yo lo miraba y veía que ya estaba listo. Listo para creerle a ella y no a mí. Ella casi había ganado. Antonia hizo una pausa, respirando hondo. Entonces solo le dije, si le crees más a ella que a mí, vete ahora. Pero entiende que nunca más volverás a verme. Me levanté y empecé a guardar mis cosas. Eso lo despertó. De pronto entendió lo que ella estaba haciendo. Agarró ese certificado, lo rompió en pedazos. Corrió hacia mí, me abrazó, me pidió perdón. Se dio cuenta de que casi lo perdía todo por culpa de su veneno. Ahí estaba. De ahí nacía todo ese odio. Catalina había perdido aquella vez, hace 40 años. Y nunca perdonó esa derrota. No perdonó la felicidad de Antonia. No perdonó el simple hecho de que Gracia hubiera nacido. Porque Gracia era la prueba viviente de su mentira, de su fracaso. Raza podrida, no hablaba de moral. Hablaba de sangre. De que Gracia era hija de Antonia, y no de ella. Ahora Gracia tenía todas las piezas del rompecabezas. Y la imagen que formaban era terrible. No era solo la venganza de una mujer herida. Era una obsesión. Una manía de 40 años, metódica, enfermiza. La carta falsa, los préstamos usureros, el chantaje, todo eran simples herramientas para un único fin, destruir a la familia, demostrarse a sí misma y al mundo que ella tenía razón, y los demás no. Gracia se levantó. El dolor y el shock que sentía dieron paso a un vacío frío, cortante. Ya no había preguntas. Solo quedaba una cosa, actuar. Venganza. Mamá, tienes que descansar, dijo, abrazando a su madre. Todo va a terminar. Te lo prometo. Se fue, dejando el álbum sobre la mesa. Era el pasado de su madre, y ella debía decidir qué hacer con él. Gracia se llevó solo el conocimiento. Y ese conocimiento era el arma más poderosa. Regresó al piso de Damián. Su hermano ya estaba allí. La miró a la cara y entendió todo sin que ella dijera una palabra. Cuéntamelo. Ella contó. Sobre su padre, sobre Catalina, sobre el intento fallido de romper su boda. Damián escuchaba apretando los puños. A diferencia de ella, él no sabía nada de esa historia. Para él fue un golpe. Ahora todo está claro, dijo con voz ronca. Esto no es negocio. Es una clínica. Exacto, confirmó Gracia. Y hay que tratarlo en público. A la vista de todos. Le explicó su plan.
No bastaba con entregarla a la policía. Eso sería demasiado fácil. La condenarían, la encerrarían, pero la leyenda de la mujer piadosa llevada a la desesperación por su nuera perversa podía sobrevivir. No. Había que destruirla socialmente. Aplastar su reputación, su orgullo, la imagen que había construido con tanto esmero. Y hacerlo en el lugar donde ella se sentía reina, en su propio aniversario. ¿Quieres montar un espectáculo? Damián la miró con duda. Quiero hacerle un juicio. Un juicio público, respondió Gracia. Tenemos todo, su libro de cuentas, la reliquia robada como prueba material, el álbum como evidencia del motivo. Le mostraremos a todos quién es en realidad. Damián se quedó pensando. El plan era arriesgado, teatral, pero en su audacia había genialidad. Era un golpe directo al corazón de Catalina. Bien, dijo por fin. Entonces tenemos que prepararnos. Proyector, pantalla, sonido. Que todos en ese salón lo vean y lo escuchen. Empezaron a planear los detalles. Cómo meter el equipo sin ser vistos, en qué momento empezar, dónde poner la pantalla para causar más impacto. Trabajaban como un solo engranaje, dos generales organizando la batalla decisiva. En medio de la discusión, el teléfono de Gracia volvió a vibrar. Un mensaje de su aliado. Sé que tienes el álbum. Ella está loca, buscándolo. Ten cuidado. Gracia le mostró el mensaje a su hermano. Catalina había vuelto del banquete y descubierto la desaparición. Ya sabía que la habían superado. Ahora estaba como una fiera herida, doblemente peligrosa. Gracia escribió un mensaje de respuesta. Le temblaban un poco las manos. ¿Quién eres? Miró la pantalla esperando. Cada minuto parecía eterno. Por fin el teléfono pitó. Me llamo Antonio. Soy el hermano de Estefan. Gracia se quedó helada. ¿Hermano? Estefan tenía un hermano menor, Antonio. Callado, invisible, siempre a la sombra de su madre dominante y de su exitoso hermano mayor. Gracia lo había visto apenas un par de veces en reuniones familiares. Siempre sentado en un rincón, en silencio, como si quisiera volverse invisible. Y ese chico tímido y apagado resultó ser su aliado secreto. De inmediato escribió otro mensaje. ¿Por qué me ayudas? La respuesta llegó casi al instante. Llevo años viendo cómo el veneno de mi madre destruye a nuestra familia. Cómo destrozó a mi padre, cómo convirtió a Estefan en su marioneta. Esperaba. Esperaba que apareciera alguien con la fuerza suficiente para enfrentarse a ella. Parece que al fin llegó ese momento. Tengo algo para ti. ¿Nos vemos? Gracia le mostró la conversación a Damián. Podría ser otra trampa, dijo él con cautela. No lo creo, respondió Gracia. Lo recuerdo. Le tenía miedo. Pero en sus ojos había odio. Creo que está de nuestro lado. Acordaron verse una hora después en un parque desierto al otro lado de la ciudad. Antonio ya la esperaba en un banco. Se veía igual que ella lo recordaba, demacrado, nervioso, con esa expresión de culpa eterna. Pero en sus ojos había determinación. Gracias, dijo Gracia, sentándose a su lado. Me salvaste. Me salvé a mí mismo, respondió él en voz baja, sin mirarla. Ya no podía soportarlo más. Ella es un monstruo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño montón de papeles. Eran hojas arrugadas, dobladas sin cuidado. Se las tendió a Gracia. ¿Qué es esto? Cuando ella decidió escribir esa carta, pronunció la palabra con asco, estuvo mucho tiempo practicando. Quería imitar la letra de tu madre. Tomaba sus viejas postales, las que había guardado todos esos años, y copiaba. Una y otra vez. No le salía a la primera. Se enfurecía, arrugaba las hojas, las tiraba a la basura. Se quedó callado un momento, como reuniendo valor. Y yo las sacaba. Cada noche. Y las escondía. Ni siquiera sé por qué. Supongo que sentía que algún día servirían de algo. Gracia desplegó las hojas. Se le cortó la respiración. Eran los borradores. Decenas de borradores de aquella carta falsa. Frases escritas y tachadas. Párrafos enteros repetidos varias veces. Y al final de cada hoja, filas de firmas temblorosas, torpes. Antonia, Antonia, Antonia.
Intentos de copiar la letra de su madre. Inseguros al principio y cada vez más precisos al final. Era una prueba irrefutable. Un testimonio físico imposible de negar. Era el clavo definitivo en el ataúd de Catalina. Antonio, el hijo callado e invisible, había pasado todos esos años reuniendo pruebas contra su propia madre, esperando su momento. Y ese momento había llegado. Gracia miraba aquellas hojas arrugadas en sus manos, y una fría rabia se mezclaba en su interior con una extraña, amarga compasión por ese hombre. Antonio estaba sentado a su lado, encogido, como si esperara un golpe. Le había entregado su única arma, su escudo secreto que guardó durante años. Gracias, Antonio, dijo ella en voz baja. Esto lo cambia todo. Solo terminen con esto, susurró él. Que no pueda volver a destrozar a nadie más. Se separaron sin decir nada más. Ahora Gracia tenía el arsenal completo. La avalancha estaba lista. Solo quedaba dirigirla en la dirección adecuada. Sábado por la noche. La hora de la batalla final. El salón de fiestas del restaurante más lujoso de la ciudad estaba lleno. Gracia reconocía a muchos de los presentes. El alcalde, jefes de departamentos, directores de fábricas, empresarios locales, médicos, abogados. Justo aquellos cuya opinión pesaba. Justo aquellos ante quienes Catalina había representado durante décadas el papel de mujer virtuosa. Hoy sería el estreno de su último y fallido acto. Damián lo había preparado todo. Habló con el gerente del restaurante, un viejo conocido suyo. Le explicó que quería hacer una sorpresa en video para los homenajeados. El gerente, sin sospechar nada, permitió instalar un pequeño proyector en el balcón técnico sobre el salón y colgar una pantalla blanca detrás de la mesa principal. Todo estaba listo. Gracia y Damián entraron en el salón cuando la fiesta estaba en pleno auge. No fueron a las mesas. Se quedaron en la sombra, junto a una columna enorme. Desde ahí podían verlo todo. En el podio, tras una mesa llena de flores y platos caros, estaban los protagonistas de la velada. Catalina y su marido. Él, como siempre, era la sombra silenciosa de su mujer. Ella, en cambio, brillaba. Llevaba un vestido deslumbrante, un peinado alto, y en su rostro se dibujaba una expresión de soberana complacencia. Recibía felicitaciones, repartía sonrisas condescendientes a los invitados. Pero Gracia, escondida en la sombra, veía lo que los demás no. Veía cómo los ojos de su suegra se movían inquietos, cómo retorcía la servilleta bajo la mesa. Sabía que había descubierto la desaparición del álbum. Estaba al borde del pánico, aunque fingía tranquilidad. A su lado estaba Stefan. Estaba pálido. Lanzaba miradas nerviosas hacia la entrada, como si esperara algo. Tampoco podía relajarse. La trampa en la casa de campo no funcionó. No llegó ninguna llamada de la policía. Gracia no cayó. Y eso significaba que estaba cerca. Y que estaba preparando algo. El maestro de ceremonias, una celebridad de la capital, iba dando paso a los brindis. Los invitados decían palabras solemnes sobre el amor, la fidelidad, lo ejemplar que era la pareja. Catalina escuchaba, y su rostro se suavizaba. Empezaba a creer que el peligro había pasado. Que Gracia se había asustado y había retrocedido. Gracia esperaba. Tenía en sus manos un pequeño bolso, dentro de él el portátil conectado al proyector. Esperaba el momento perfecto. Ese en el que toda la atención del salón estuviera centrada en el escenario. Un invitado terminó su discurso. El salón aplaudió. El presentador iba a anunciar al siguiente, cuando de pronto Stefan se levantó. Levantó su copa. La mano le temblaba visiblemente. El salón enmudeció. Todos lo miraban. El hijo de los homenajeados estaba a punto de dar un brindis. Fue en ese instante cuando su mirada se cruzó con la de ellos. Con Gracia y Damián, escondidos junto a la columna. Sus ojos se encontraron. Y en los de Stefan, Gracia lo vio todo. Pánico. Desesperación. Y la certeza de que el juego había terminado. Él entendió que ella sabía de la trampa. Que estaba allí y no se rendiría. Y dio su paso. Un intento desesperado, patético, por salvarse. Queridos invitados, empezó, con la voz quebrada. Antes de felicitar a mis queridos padres, yo debo hacer una disculpa pública. El salón quedó helado.
Catalina giró bruscamente hacia su hijo, con el rostro deformado por la sorpresa y la rabia. ¿Qué estaba diciendo? Quiero disculparme con mi esposa, Gracia, continuó Stefan, mirando al suelo. En nuestra relación hubo algunos malentendidos. Mi madre, se detuvo un segundo, mi madre, en su infinito deseo de protegerme a mí y a nuestra familia, tal vez actuó de manera demasiado imprudente. Gracia entendió su jugada. Él intentaba presentarlo todo como si fuera una simple pelea familiar. Como si Catalina fuera solo una madre demasiado protectora que se había pasado un poco de la raya. Y él, el marido descarriado, que de pronto abría los ojos y pedía perdón. Trataba de cargar toda la culpa sobre su madre y salir limpio, buscando la compasión del público. Un traidor, que traicionaba incluso en el último momento. Quiso seguir hablando, pero no tuvo tiempo. Catalina saltó de su asiento. Su rostro estaba encendido de furia. La máscara de virtud cayó, dejando al descubierto el verdadero rostro de una furia desatada. «Es un cobarde», gritó, y su voz aguda y enloquecida cortó el silencio del salón. Todos se estremecieron. La música se apagó. Cientos de ojos se clavaron en ella. No tiene el valor de hacer lo que se debe hacer. Miraba a su hijo con desprecio, como si fuera una cucaracha. Y luego sus ojos recorrieron el salón hasta encontrar a Gracia. Estiró el brazo y señaló hacia ella con su largo dedo de uñas perfectas. ¡Ay! Esa mujer. La familia de esa mujer es una plaga. Una enfermedad que envenena todo a su alrededor. Decidió ir hasta el final. Si su hijo era un cobarde, ella misma tomaría la pelea. Doblaría la apuesta y destruiría a Gracia ahí mismo, frente a todos. El salón estalló. Primero fue un murmullo bajo, como el zumbido de una colmena, luego creció hasta convertirse en un murmullo fuerte y excitado. Las cabezas se giraban, mirando a la furiosa Catalina en el escenario y luego a la figura inmóvil de Gracia, oculta en la sombra de una columna. El espectáculo que Catalina estaba montando superaba todas las expectativas. Se adueñó de la atención. Y no pensaba soltarla. Entendió que el intento cobarde de su hijo por apagar el escándalo había fracasado, y decidió atacar. En su voz sonó el metal. Se irguió, transformándose de víctima en acusadora. Sí, sí, mírenme todos. Gritaba, recorriendo el salón con ojos encendidos. Todos me conocen. Saben que durante 40 años he vivido con honestidad, que construí una familia, que ayudé a la gente. Y esta mujer de estirpe podrida, de una familia de engañadores y adúlteros, vino para destruirlo todo. Hablaba con pasión, con desgarro, como una actriz en el escenario. Contaba la historia del contenido de aquella carta falsa, sin nombrarla, pero transmitiendo toda su esencia. Hablaba de un amor desgraciado, de una familia destruida, de una sangre corrupta que pasaba de generación en generación. Dibujaba un cuadro en el que su familia era el bastión de la moral, y la de Gracia, un foco de pecado. Los invitados escuchaban boquiabiertos. Algunos, sobre todo sus amigas voluntarias del centro, asentían con compasión. Le creían. Querían creerle. Al fin y al cabo, esa imagen era tan familiar, tan cómoda. Stefan estaba a su lado, como un cachorro apaleado, con la cabeza gacha. Intentó decir algo, pero Catalina lo fulminó con la mirada y él calló. Su marido, el homenajeado, estaba sentado a la mesa con la cabeza hundida en los hombros, como si quisiera evaporarse. Gracia permanecía junto a la columna, escuchando. No se movía. Su rostro estaba absolutamente sereno, casi indiferente. Le dejó hablar. Le dejó cavar su propia tumba frente a todos. Le permitió subir lo más alto posible para que la caída fuera devastadora. Cuando Catalina hizo una pausa para tomar aire, disfrutando del efecto causado, Gracia miró a Damián. Y asintió apenas. Damián, de pie a su lado, presionó discretamente un botón en un pequeño mando. Desde el balcón técnico un haz de luz brilló de golpe. La iluminación del salón se atenuó, como antes de empezar una película. Y en la gran pared blanca detrás de Catalina, en aquella pantalla que todos pensaban que era parte de la decoración, apareció una imagen. Enorme, cubriendo toda la pared. Era la primera página de su libro negro. Fotografiada en primer plano, en alta resolución. Cada letra, cada número se veían tan claros como si estuvieran dibujados en la pared. En el salón cayó un silencio absoluto. La gente no entendía qué era aquello.
Un documento. Una lista de apellidos. Comenzaron a leer. La mirada de Catalina siguió las de los cientos de invitados. Se giró. Y lo vio. Su rostro se congeló. La sonrisa se derritió como una máscara de cera. Sus ojos se abrieron de horror e incomprensión. Miraba sus propios apuntes, su apretada letra, agrandada 100 veces. Y en el salón alguien soltó un grito ahogado. Fuerte, en medio del silencio. Gracia sabía quién era. Había averiguado de antemano que Paolo Navarro, el panadero, también estaba invitado. No como invitado de honor, claro. Su empresa proveía algunos productos al restaurante y por tradición siempre invitaban a los proveedores a los grandes banquetes. Él estaba sentado en una mesa apartada para el personal. Y ahora se levantaba, sin poder creer lo que veía. Porque en la pared, en letras gigantes, estaba escrita su vida. Paolo Navarro, panadería, reliquia familiar. Catalina se volvió lentamente hacia el salón. Su cara estaba blanca. Quiso decir algo, gritar que era un montaje, una falsificación. Pero la voz no le salía. Y Gracia, oculta en la sombra, presionó tranquilamente otra vez el botón de su portátil. Clic, la imagen en la pared cambió. Ahora, ocupando toda la pared, estaba ella. La reliquia familiar de plata. Fotografiada en primer plano, en aquel escondite bajo el suelo, en su caja fuerte, con la abolladura característica en el costado y el grabado ornamentado en la tapa. Paolo Navarro emitió un sonido ahogado, como un borboteo. Su mujer, sentada a su lado, se tapó la boca con las manos. La reconocieron. Era su reliquia familiar, la que habían creído perdida para siempre. Es nuestra, susurró la mujer, pero en el silencio sepulcral del salón su susurro sonó como un grito. Catalina tambaleó. Se agarró al borde de la mesa para no caer. Clic, Gracia pasó al siguiente. En la pared apareció otra página del libro. Una nueva lista de apellidos. Y en ese momento, al otro lado del salón, un grito femenino desgarrador retumbó. Ah. Era la esposa de aquel funcionario mediocre del que había hablado Damián. Estaba sentada en una de las mesas centrales, vestida con todo el lujo posible. Y ahora miraba la pared, su nombre escrito allí, y al lado la vergonzosa nota, deuda por abrigo de piel. El marido no lo sabe. Su marido, sentado a su lado, giró lentamente la cabeza hacia ella. Su rostro estaba deformado por la rabia y la humillación. El salón estalló en murmullos. La gente se levantaba de sus asientos, se acercaba a la pared, examinando los apellidos, buscando los suyos o los de conocidos. La atmósfera festiva se evaporó. El aire se llenó de miedo, rencor y el presentimiento de un escándalo monumental. Catalina estaba de pie en el escenario, como una estatua, incapaz de pronunciar palabra mientras su vida secreta se desplegaba ante cientos de ojos en aquella pantalla gigante. El caos crecía con cada segundo. Gracia, metódica, con una calma helada, hacía clic en el mando y cambiaba las diapositivas. Página tras página, su dedo proyectaba en la pared nuevas dosis de humillación y vergüenza. No era solo venganza. Era una operación quirúrgica para extirpar el tumor que había corroído su ciudad durante décadas. Clic, nueva página. El nombre de un famoso abogado del pueblo y la nota, caso perdido. Hijo. El abogado, sentado junto al alcalde, se atragantó con el vino y empezó a toser. Clic, el nombre del director del hospital local y una cifra con la anotación, operación sin lista de espera. Varias personas en el salón, que llevaban años esperando turno, se giraron y lo miraron con odio silencioso. El tejido social del salón se desgarraba ante los ojos de todos. La gente ya no miraba solo la pared. Se miraban entre sí. El marido a la mujer, el socio al socio, el vecino al vecino. Las máscaras se habían caído. Deudas ocultas, favores vergonzosos, pequeñas y grandes traiciones, todo lo que estaba escondido detrás de la fachada de respetabilidad ahora quedaba expuesto. Amigos convertidos en enemigos, la confianza hecha añicos. Relaciones, reputaciones y alianzas construidas durante décadas se desmoronaban en polvo. Catalina por fin recuperó la voz. «Es mentira», gritó, su voz quebrándose en un chillido. «Todo es falso. Montaje. Ella me odia. Está loca». Pero nadie la escuchaba. Las pruebas eran demasiado claras.
La gente reconocía sus historias, sus cifras, sus secretos. Creían a la pared, no a ella. Se acercaban, fotografiaban la pantalla con sus teléfonos. Ese escándalo viviría en la ciudad durante años. Gracia los dejó asimilarlo. Les dio unos minutos para comprender la magnitud del desastre. Y luego, cuando el murmullo llegó a su punto máximo, pasó a la parte final. La parte personal. Clic, la imagen del libro desapareció. En la pared apareció una foto. La misma del álbum de cuero. Catalina joven, feliz, en brazos del padre de Gracia. El salón contuvo el aliento. Esta vez fue un único y largo suspiro colectivo. Todos los que eran mayores, los que los habían conocido en su juventud, lo entendieron al instante. Toda la historia de 40 años de odio, todos los rumores y habladurías, tenían ahora una prueba visual. El verdadero motivo quedaba al descubierto sin una sola palabra. No era una lucha por la justicia. Era la venganza de una mujer rechazada. El marido de Catalina, sentado a la mesa, levantó la cabeza y fijó los ojos en la foto. En su rostro gris y apagado se reflejó un dolor tan profundo, una comprensión tan brutal de su humillación de 40 años, que por un instante Gracia sintió lástima por él. Había vivido toda su vida con una mujer que amaba a otro. Y, al parecer, siempre lo había sabido. Catalina miró la foto de su pasado, su rostro radiante junto al hombre que amaba, y eso la destrozó. De su garganta salió un gemido bajo, un lamento como de animal herido, y se tapó la cara con las manos. Ese fue el golpe más bajo. Lo que más temía no era que descubrieran sus fraudes, sino el recordatorio público de su gran fracaso personal. Pero Gracia aún no había terminado. Clic, en la pantalla aparecieron dos imágenes, una al lado de la otra. A la izquierda, un primer plano de una de las notas del libro con la firma de Catalina. A la derecha, un primer plano de la firma, Antonia, de la carta falsa. El salón quedó en silencio. La gente comparaba. Las dos firmas eran idénticas. No parecidas, idénticas. La misma inclinación, el mismo trazo. La forma única de la letra, C, de su apellido y de la A, en el nombre de su madre. Al falsificar la firma, sin darse cuenta, había copiado su propia caligrafía. Era irrefutable. Ella misma se había condenado. Fue ella. Ella lo escribió. Susurró alguien entre la multitud. Y entonces llegó el momento del último golpe. El tiro de Gracia. Gracia miró hacia donde, en la sombra junto a otra salida, estaba Antonio. Él entendió su mirada. Inspiró hondo, como un hombre que camina hacia el cadalso, salió de la sombra y avanzó lentamente hacia el escenario. Todas las miradas se posaron en él. El hijo menor, silencioso e invisible. ¿Qué iba a hacer? Se acercó a la mesa donde estaba el proyector que habían usado para las presentaciones oficiales. Lo encendió. Tomó en sus manos el fajo de hojas arrugadas y amarillentas que le había dado Gracia, y colocó la primera sobre el cristal. En la pared, junto a la pantalla principal, apareció otra imagen. Un borrador. Palabras tachadas, manchas de tinta. Y filas de firmas de prueba. Antonio tomó el micrófono del atril del presentador. Sus manos temblaban, pero su voz sonó sorprendentemente firme y clara. Mi madre, dijo, y cada palabra caía en el silencio sepulcral del salón, lleva escribiendo esta carta 40 años. Colocó la siguiente hoja en el proyector. Luego otra. Decenas de pruebas de su obsesión de toda una vida. Sus minuciosos intentos por crear la mentira desfilaban en la pared, acompañando su frase corta, pero demoledora. Era el final. Completo, absoluto, sin apelación. La frase de Antonio, lleva escribiendo esta carta 40 años, no sonó como una acusación, sino como una sentencia. Final e inapelable. Y en ese momento la represa se rompió. El salón, hasta entonces congelado en el shock, explotó en furia. Pero ahora esa furia no iba dirigida unos contra otros, sino contra un único objetivo, la mujer que estaba en el escenario. Las mismas personas que una hora antes le sonreían servilmente y brindaban en su honor, ahora la miraban con asco y odio. Ladrona. Gritó alguien entre la multitud. Estafadora. Devuélvenos el dinero. Vamos a la policía. Todos juntos. Sus víctimas, que individualmente habían temido siquiera mirarla a los ojos, ahora unidas sentían su fuerza.
Se transformaron en una multitud enfurecida y avanzaron hacia el escenario. Sus antiguas amigas, las voluntarias del centro, se apartaban de ella como si fuera una apestada, con el rostro torcido por el horror y el asco. Comprendieron que durante décadas habían sido simples figurantes en su sucio espectáculo. El funcionario del centro, el mismo que aparecía en su libro con la nota, licitación, sin esperar al desenlace, se escabullía hacia la salida, intentando pasar desapercibido. Su carrera había terminado y él lo sabía. Catalina estaba en el centro de ese huracán, aturdida, pisoteada. Intentaba gritar algo en respuesta, justificarse, pero su débil voz se ahogaba en el rugido de la multitud. Su mundo, el que había construido con tanto cuidado durante 40 años, se derrumbaba en directo, frente a toda la ciudad. Su reputación, su poder, su dinero, todo se convertía en cenizas. Estefan estaba aparte, completamente solo. Todos se apartaban de él. No era víctima ni acusador. Era simplemente un traidor, un cobarde, un cómplice miserable que intentó huir del barco que se hundía antes que los demás. Nadie lo miraba con compasión. Solo con desprecio. Su propio hermano acababa de destruir públicamente a su madre. Y quedaba claro que en esa familia ya no había lugar para él. Se convirtió en un paria. Gracia observaba todo con una calma fría. No sentía triunfo ni alegría. Solo vacío. Y un extraño y pesado alivio. Todo había terminado. No dijo nada más. No hacía falta. Las paredes de ese salón hablaban por ella. Se acercó tranquilamente a su portátil y pulsó un botón. Las pantallas se apagaron. El espectáculo había terminado. En la penumbra que siguió, con los gritos y acusaciones de fondo, recogió sus cosas. No miró hacia el escenario, donde la multitud ya rodeaba a Catalina. Sabía que no le harían daño físico. La destruirían con palabras, miradas y desprecio. Eso era más aterrador que cualquier golpe. Gracia caminó despacio por el salón, convertido en un caldero hirviente. La gente se apartaba a su paso. La miraban con respeto, con compasión, algunos con miedo. Pasó junto a la mesa de la familia Navarro. Paolo estaba de pie, con los hombros rectos por primera vez en muchos años. Su esposa lloraba. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. Gracia se inclinó hacia él y le dijo en voz baja, su reliquia familiar está a salvo. Mañana mi hermano se pondrá en contacto con usted y se la devolveremos. Paolo no pudo pronunciar una palabra. Solo le apretó la mano con fuerza, mirándola con infinita gratitud. Ella recorrió el salón por última vez con la mirada. Vio las ruinas de la vida de Catalina. La figura patética y solitaria de Estefan. Miró a Antonio, que estaba junto a la pared, pálido, pero con el rostro de alguien que acaba de liberarse de una carga de 100 kilos. Y entonces se giró y se dirigió a la salida. Con la espalda recta, la cabeza en alto. No huía. Se marchaba. Como vencedora. Damián la esperaba en la calle. El aire fresco de la noche, tras el salón sofocante y cargado de electricidad, le pareció un alivio. Él no dijo nada, solo le puso su chaqueta sobre los hombros, como aquella mañana que ahora parecía de otra vida. La rodeó con un brazo. Y se alejaron del restaurante, dejando atrás los gritos, el escándalo y los restos de un imperio ajeno. Caminaron por las calles tranquilas de la noche. Gracia respiró hondo. Era libre. No era solo una victoria en una guerra familiar. Era algo más. No solo había limpiado el nombre de su madre y el suyo propio. No solo había recuperado su dignidad. Había demostrado algo. Demostrado a todos, y sobre todo a sí misma, que su linaje no lo definían la maldad ni la mentira ajena. Su linaje era de gente fuerte y honesta, que no se doblega, que no se quiebra y que siempre lucha por la verdad. Por muy dura que ésta sea. Al día siguiente estaba sentada en su viejo apartamento. El mismo del que la habían echado. Damián obligó a Estefan a devolver las llaves y mudarse esa misma noche. El piso estaba vacío, olía a perfume ajeno y a polvo. Gracia abrió todas las ventanas, dejando entrar el aire fresco. Recorrió las habitaciones tocando las cosas. Esa era su casa. Y la había recuperado. Tomó su teléfono. Abrió la lista de contactos. Encontró el número guardado como Estefan. Su dedo se detuvo unos segundos sobre el botón de eliminar. 15 años de vida. Buenos,
malos, de todo tipo. Todo estaba atado a ese nombre, a ese número. Pulsó, eliminar. Y no sintió nada. Solo ligereza. El teléfono sonó. Era su madre. Gracia, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá. Estoy en casa. En la voz de su madre se oían lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Te quiero, hija. Tu padre estaría orgulloso de ti. Lo sé, mamá, respondió Gracia, mirando por la ventana el cielo limpio y despejado. Yo también te quiero. Colgó y se quedó un buen rato junto a la ventana. Por delante tenía una nueva vida. Difícil, pero suya. Honesta. Libre del odio y de la mentira ajenos. Y estaba lista para ella. Así terminó esta historia difícil, pero muy aleccionadora. Una historia sobre cómo una palabra lanzada con odio puede destruir una vida. Pero también sobre cómo la fuerza del espíritu y la sed de justicia pueden levantar, sobre esas ruinas, algo nuevo y mucho más sólido. ¿Saben? Mientras leía esta confesión, no podía dejar de hacerme algunas preguntas, y me interesa mucho saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Gracia hizo lo correcto? ¿No fue su venganza demasiado cruel? ¿O Catalina merecía precisamente esa humillación pública para arrancar de raíz su maldad? Porque bien podía haber ido a la policía con esos documentos. Pero Gracia eligió otro camino, el de la destrucción social total. ¿Estuvo justificado? ¿Qué personaje les causó más emociones? ¿Sienten lástima por Stefan, que no fue más que un débil títere en manos de una madre dominante? ¿O creen que recibió lo que merecía por su traición? Y, por supuesto, el héroe silencioso de este drama, Antonio. ¿Cómo valoran lo que hizo? Nos encantaría conocer su opinión, porque cada historia como esta es motivo para reflexionar sobre nuestra propia vida. Así que, por favor, no duden en escribir en los comentarios qué piensan. ¿Qué lección se llevan ustedes? Si esta historia les tocó el corazón, si acompañaron a Gracia y esperaban el momento en que la justicia triunfara, denle un me gusta a este video. Para nosotros es la mejor forma de agradecimiento y la prueba de que nuestro trabajo vale la pena. Y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas historias, no menos emocionantes, que los harán llorar, alegrarse y creer en lo mejor. Les deseamos todo lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventanita en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic en ella. Allí encontrarán otras de nuestras historias más interesantes. 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 Interesantes.